Esta predicación la titulé Sacos Rotos y vamos a comenzar en Ageo. Está después de Sofonías, de los libros pequeñitos y antes de Zacarías. Si ubica el Evangelio de Mateo, son dos libros atrás, es Malaquías, Zacarías y Ageo. Ageo capítulo 1. Es importante que aunque esté la pantalla, traigan su Biblia y subrayen, porque de esa manera van a crecer, van a aprender. No nada más de estar viendo, no. Hay que subrayar la Biblia, lo que es la Biblia, porque de esa manera Dios nos va a dar el crecimiento. ¿Sí? Entonces estas son porciones que van a cambiar tu vida si las reciben. Entonces por eso es importante subrayarlas. ¿Ya lo tienen? En Ageo capítulo 1 versículo 5 dice así la palabra de nuestro Señor. Esto es lo que dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo al profeta Ageo, que le dijera a la nación de Israel, ¿sí? Para que sepamos de lo que nos está hablando, ¿sí? Pero no solamente a la nación de Israel, sino también a nosotros como su iglesia. Y dice esto así, así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. O sea, de lo que estás haciendo, cómo estás viviendo, qué estás hablando, qué estás pensando. O sea, tenemos que reflexionar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Dice el 6, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero no llegan a saciarse, se visten, pero no logran abrigarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Le estaba hablando a la nación de Israel y a la iglesia que ellos trabajaban desde la madrugada hasta la noche, que ellos se abrigaban, que ellos comían, pero nunca estaban saciados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que todo se iba en saco roto. ¿Qué nos enseña la palabra? Que si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, todo lo que queramos emprender, todo lo que queramos hacer, se va a ir en saco roto. No te va a rendir tu economía, no te va a multiplicar y fructificar de la bendición, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que aprender de lo que Él nos habla y nos enseña. Hay muchos que no tienen para comer bien y que se quedan con hambre. No tienen para abrigar si tienen frío. Y hay multitudes que están en la iglesia y así están viviendo, porque no han entendido y comprendido el plan y el propósito de Dios. Dice el versículo 7, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Porque el pueblo de Israel tenía sus casas adornadas, bien arregladas, pero el templo en el cual se invocaba el nombre de nuestro Señor estaba en ruinas. Sí. Y la pregunta es, eso le estaba hablando el pueblo de Israel, nuestro Señor. Pero ¿cómo está tu templo hoy en día? ¿Está adornado o se está destruyendo? ¿Lo estás cuidando? Porque si tú no cuidas este templo que es tu cuerpo, entonces quiere decir que algo no está bien. Y si no está bien es porque hace falta el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que rejuvenece, es el que regenera, es el que restaura, es el que sana. Para que este templo esté fuerte. Y hoy en día
Yo veo en las iglesias que multitudes de gente están enfermas porque no han entendido y comprendido el plan y el propósito de Dios. ¿Cómo está tu templo? O sea, tenemos que reflexionar. ¿Sí? Este cuerpo no es mío, este cuerpo es de mi Dios. Y como tal lo tengo que conservar y cuidar. Si usted no entiende lo que Dios nos habla a través de su palabra, el día de mañana vamos a pagar las consecuencias. Y va a ser triste, va a ser trágico. Y nuestro Dios no va a decir, ay, pues ya, ahora sí me voy a compadecer de él. Él nos está enseñando a través de su palabra para que nosotros nos pongamos por obra. Para que nosotros hagamos lo que Él nos enseña. Por eso les digo que es muy importante apuntar. Que estos pasajes no se le olviden. Si antes el Padre de nuestro Señor Jesucristo lo decía para la nación de Israel, que el templo en el cual iban a adorarlo, a invocar su nombre, que era sobre todo nombre, estaba en ruinas. Pero ahora nosotros como iglesia, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu templo? ¿Está adornado? ¿Está bien aseado? ¿Cómo está tu templo? Porque si tú no cuidas a tu templo, si la prioridad para ti no es Dios, entonces todo lo vas a echar en saco roto. Todo lo vas a tirar en saco roto. Y lo dice la palabra de nuestro Señor. Él nos afronta. ¿Sí? Y tú decides si realmente quieres ser el templo del Espíritu Santo o si este cuerpo se va desintegrando, si este cuerpo se va enfermando, porque tenemos que darnos cuenta que el que lo enferma es el pecado. ¿Sí? El pecado nos deforma, el pecado nos debilita, el pecado nos mata, el Espíritu Santo nos transforma, el Espíritu Santo nos rejuvenece, nos sana, nos regenera. Porque Jesús es el constructor y el diablo es el destructor. Tiene que aprender de la palabra. Si usted no le pide dirección a Dios, pues va a estar caminando a tientas. Pero fíjese lo que dice al terminar de lo que estaba leyendo del versículo 8. Dice, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. O sea, rejuvenécenla, ¿sí? Renovarla, restaurarla. Pero no solo se queda con eso, dice, yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. O sea, la gloria de Dios se va a manifestar en este templo a través del testimonio que nosotros estemos dando. ¿Sí? ¿Cómo vamos a decir que somos cristianos si caminamos peor que los del mundo? O sea, tenemos que ser coherentes. Porque un templo está de la entrada a la salida bien armado, bien construido, bien cimentado, porque Jesús es la roca. Y si nosotros tomamos la decisión de edificar en la roca, vamos a mantener siempre firmes este cuerpo. Aunque los años no pasan en vano. Pero Dios nos va a dar la fuerza y la fortaleza para terminar lo que ya comenzó en la vida de cada uno de nosotros. ¿O no ha comenzado nada en tu vida? Porque si lo comenzó, Él lo va a perfeccionar hasta el final. Y si no, pues es porque no ha hecho nada. Y es porque no está en tu vida. Dice el versículo 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Sí? Lo que almacenas o lo que tú quieres guardar, lo desaparece. ¿Sí? Dice, ¿por qué? Porque mi casa está en ruinas. Habla otra vez más del templo. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu templo?
Tenemos que aprender de la palabra, porque si no después vamos a pasar tiempos difíciles. Termina diciéndose, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. O sea, tu casa sí la tienes adornada, le pone lujos, pero ¿cómo está tu casa espiritual? ¿Cómo está tu templo? Que es el que realmente le debes de poner más énfasis, de irlo revestiendo de la gloria de nuestro Señor, de irlo llenando de las promesas que tiene para la vida de cada uno de nosotros, para que esa fe vaya aumentando y no cualquier cosita que venga a nuestra vida te deprima, te entristezca o te separe, no, sabiendo que la prueba nos va a traer bendición y nos va a traer crecimiento espiritual como cristianos y como hijos de Dios. O sea, si no hay pruebas, no hay crecimiento. Sí. Y si no estamos cimentados en la roca, esa prueba a lo mejor te quedas. Por eso es importante que nosotros dependamos totalmente de nuestro Señor. Y ese es el lema y el tema de hoy. ¿Cómo está tu templo? ¿Está en ruinas? ¿Está deshabitado? ¿O está Jesús morando dentro de él? Porque si Jesús está dentro de él, Él está restaurando, Él está regenerando, Él está renovando lo que un día Satanás estaba matando cuando estábamos en el mundo. ¿Cómo llegamos a los pies de Cristo? Tristes, con depresión, drogadictos. ¿Qué estaba haciendo el demonio? Destruyendo cada uno de nuestros miembros interiormente. Pero llegamos a los pies de Jesucristo y lo recibimos y ahora somos el templo de su Santo Espíritu. Y Él es el que está trabajando, Él es el que está renovando, regenerando. No importa qué dañado estaba, no importa qué enfermo estaba. Tenemos al doctor de doctores. ¿Sí? Dice su palabra que Él vino por los enfermos, ¿para qué? Para ser sanados. Entonces, ¿por qué sigues enfermo? Tenemos que examinarnos nosotros. Hay una causa. Una causa es porque no nos alimentamos de la palabra. Estamos débiles de nuestra alma. Nuestra alma está hambrienta, sedienta, y nosotros nos ocupamos en otras cosas en vez de alimentarnos de su palabra. Aunque no estés en el pecado, si no haces nada estás paralizado. Y una persona paralizada no avanza. Es como si estuviera igual que una persona que esté paralizada físicamente. Nosotros tenemos que ir caminando y avanzando para llegar a una meta. Tenemos una meta que alcanzar y es estar con Jesucristo nuestro Señor. No es que yo voy a lograr mis metas de mis bienes, de cosas materiales, no. La meta es nuestro Dios y lo demás nos va a ir siguiendo, se va a ir añadiendo. Nosotros vamos buscando el reino de su justicia y todas las cosas se van a ir dando por sí solas. Él sabrá cómo le va a hacer. Y te vas a quitar esa fatiga. Te vas a quitar ese afán de querer tener y querer hacer lo que nosotros no podemos realizar. Miren, vayamos a Apocalipsis. Hay una causa muy importante por la cual no se manifiesta nuestro Señor a nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leerle del 19. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Está hablando Jesucristo. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete.
Si andas en el pecado, si andas haciendo cosas, dice, arrepiéntete. Él no te va a dejar sin disciplina si te ama. Si tú eres su hijo, si eres creación, haz lo que tú quieras. Pero si tú dices ser cristiano, hijo de Dios, tú debes de recibir la corrección y la disciplina. Ese es el verdadero amor de un padre. ¿Por qué viene la disciplina? Pues porque nos ama. Si no nos amara, pues haz lo que tú quieras. Igualdad. Pero el amor de nuestro Dios conlleva la disciplina. Porque la disciplina es la que nos va a formar el carácter como su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Que cuando tengamos que tomar decisiones, las tomemos. Jesús no esperó a decirles cuando estaban en la iglesia, pues estará bien que se los quite estas mesas o que se las vuelva. Él no esperó. Él sabía qué era lo que iba a hacer, porque había celo, y ese celo debe estar en nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Hay que sacar toda la basura de nuestro templo, hay que sacar toda la inmundicia. No te la va a quitar Jesús, Dice que nos despojemos de ese viejo hombre viciado. Tú, yo, nosotros como iglesia. Y si tú no tienes carácter, no lo vas a poder realizar. Y si no le pides ayuda a Dios, mucho menos. Por eso es importante que nosotros vayamos aprendiendo de su palabra. Arrepiéntete, dice. Cuando viene el arrepentimiento en la vida de la persona, nosotros le vamos a abrir nuestro corazón a nuestro Señor. Pero no va a ser un arrepentimiento de boca, no. Va a ser un arrepentimiento de nuestro corazón. Y mire lo que dice el 20. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si usted le abre la puerta, dice que él va a entrar. Si oye su voz, dice, yo voy a entrar. Entraré, moraré y cenaré con él. Cuando usted le abre la puerta de su corazón, inmediatamente nuestro Señor, a través de su Santo Espíritu, cuando usted lo recibe y lo acepta como su único y absoluto Salvador, fíjese lo que hace Dios. Usted le abre su corazón y Él abre sus ojos y abre sus oídos. Así, para que sepa escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros tomamos una decisión, mire lo que luego acontece. Ya no estamos ciegos, ya no vemos como el mundo ve, ya no pensamos como el mundo piensa, ni creemos todo lo que hablan. Sabemos discernir las cosas buenas de las malas. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Por eso cuando estábamos en el mundo éramos odres viejos. Estábamos contaminados, estábamos viciados, éramos esclavos del mismo infierno y de Satanás. ¿No eres libre? ¿No eres luz? Si no eres libre y no eres luz, pues algún problema debe de haber en tu vida. Es porque Jesús no ha llegado a tu vida. Dice que si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. San Juan 3:36. El problema es que no lo conocemos. Nada más decimos, no, pues mi Dios. ¿Y cómo es tu Dios? ¿Qué le agrada a tu Dios? O sea, Jesús siempre los confrontaba con la palabra. En San Juan 3:32, ¿no? Y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué te hace libre? De la esclavitud, de la mentira, del engaño, de la hipocresía, de la falsedad, para ser genuinos hijos de Dios y para hacer lo que Jesús hizo. ¿Cómo vamos a imitar a Jesús? Si no está en nuestras vidas, si no nos ha enseñado el plan y el propósito por el cual Él nos trajo aquí a la iglesia. Si tú no tomas el compromiso de estar leyendo, no esperes que el maestro te enseñe. Usted se tiene que dar la tarea de diario estar con la palabra, porque el maestro le va a hablar y le va a enseñar.
Y cuando usted le abra su corazón y se arrepienta de corazón, esto es lo que viene, dice el 21, al que salga, no dice a todos, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces tenemos batallas, tenemos luchas, y si vencemos, vamos el día de mañana a estar sentados también con Él. ¿Cómo vas a vencer si no conoces la palabra? Si no memorizas las citas bíblicas, las promesas que Dios te está dando. Por estar sentado, eso no es suficiente. Por eso es importante que nosotros memoricemos citas bíblicas. Y para memorizar hay que subrayar. Y hay que estar escudriñando la palabra. Así como cuando va un joven a la escuela. Se lleva su cuaderno, se lleva libros, se lleva lápiz y está escribiendo. Así también aquí. Porque Dios te va a hablar y te va a enseñar. Es lo mismo. En la escuela es el mundo y con nuestro Señor Él es nuestro pastor. Y es un honor que si vencemos, dice, van a estar conmigo, así como yo vencí, dice. Él nos pone el ejemplo. Y la pregunta es, ¿estás venciendo al maligno? ¿Estás venciendo las pruebas? Es cuestión de examinarnos y de reflexionar. Jesús venció al pecado. Jesús venció al mundo. Y por eso nos enseña que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Él venció al mundo. Y si Él lo venció, también nosotros lo podemos vencer con los mismos que Él lo venció. ¿Cómo lo venció? Con la palabra. Con la palabra. Si queremos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, solamente es conociendo la palabra y llevándola por obra. Que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche. Y así ningún arma forjada que se quiera levantar en contra de nuestra casa nunca va a prosperar, porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Ya lo puso debajo de nuestros pies. Dice su palabra que Él ya lo puso debajo de nuestros pies. Pero tristemente a muchos los tiene aquí ya agarrado del pescuezo, ya para mandarlos a luz. Porque no han entendido y comprendido el propósito divino de Dios. Y no es Dios, es la persona. Porque si tuviera hambre y sed de justicia, Dios te saciaría, Dios te llenaría. Dios te abrirá tus ojos, tu mente y tu corazón. Y termina diciendo el 22, dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído? Bueno, mira lo que está diciendo. No va a haber excusa. ¿Somos o no somos? ¿Luz o tinieblas? No hay más. No puede estar entre luz y las tinieblas, ¿no? Somos uno, somos otro. Por eso dice la palabra que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Nosotros somos los que le damos al sazón a este mundo. Este mundo no tiene sazón. Este mundo para estar alegre y alcoholizarse, drogarse y estar haciendo cosas que el mundo les ofrece. Todo lo que el mundo ofrece para nosotros no es grato. Nada es grato. Lo glorioso y maravilloso que Dios nos ofrece es una vida eterna, una vida en abundancia, nos ofrece libertad, nos ofrece sanidad, nos ofrece su bendición. O sea, Él nos ofrece cosas que el mundo no te va a ofrecer. Siempre y cuando nosotros hagamos lo que Él nos está demandando, que son sus mandamientos, estatutos y decretos. ¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo? Tenemos que ser sensibles, ¿eh? El Espíritu Santo habla.
Cuando nosotros no hemos sido revestidos del nuevo hombre, no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este templo está en ruinas. Todos los templos del mundo están en ruinas, están destruidos, están enfermos. A uno los tiene paralizados, otros los tiene ya agonizando. Pero nosotros como iglesia de Jesucristo no debe de acontecer eso. Porque por su llaga nosotros hemos sido curados. No dice que vamos a hacer. Fíjese el contexto de la palabra. ¿Sí? Hemos sido curados, no vamos a hacer. Hay un propósito, sí, un principio y un final, un comienzo. Y usted está comenzando a recrear en un momento, en un tiempo, Dios lo va a restaurar, lo va a hacer. Pero es para que toda la vida estemos dependiendo de lo que antes dependíamos en el mundo, del doctor, del medicamento. Entonces, ¿dónde está la fe? Si Él nos enseña que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le digamos, este cáncer, quítate y vete, y se iría. Eso lo habla en el sentido figurado. Porque dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, quítate y échate a la mar, y se iría, dijo Jesús. Bueno, a lo mejor la montaña puede ser tu cáncer, puede ser tu diabetes. No que sea tuyo, que llegó a tu vida. Y tú tienes el poder y tienes la autoridad, si tuvieras fe, decirle, quítate y échate a la mar, renuncio. Pero no creen la palabra. Más le creen al ser humano, al doctor, a la ciencia médica. Y ese es el gran problema. Tenemos que confiar totalmente de nuestro Señor. O sea, ¿estamos agarrados de Él o estamos sueltos de Él? Él te tiene en sus manos o ni modo que te tenga con un dedito. Si entendemos la palabra, es que lo que está en su mano, nada ni nadie lo puede tocar. Por lo tanto, las pruebas que vengan van a ser pasajeras. Y ese va a ser el crecimiento que Él nos va a dar como cristianos. Porque tanta falta nos hace a nosotros para ser espiritualmente maduros. Y recibamos la corrección. Porque sin corrección no hay crecimiento. ¿Te imaginas si estás haciendo las cosas mal y no te digo ¿cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a aprender? Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 15. ¿Sabe por qué el templo está en ruinas? Porque así lo dejó Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Satanás mata, Satanás roba, Satanás destruye. ¿Cómo estábamos en el mundo? Enfermos. ¿Qué hacía Satanás? A través ahí vamos con el doctor, a comprar medicamento, a pagar la consulta, vete a hacer este estudio. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Robándonos la economía de la bendición de Dios. Pero no era bendición, era maldición en la cual nosotros nos encontrábamos. Él nos sacó de la maldición para hacer de bendición. Y por eso debemos de entender. Todo el afán del mundo es ilusorio. Hay muchos que son millonarios, están enfermos. Van con los mejores médicos y como quiera siguen peor. Porque no se trata de la ciencia médica, se trata de que Dios tenga misericordia y compasión de cada uno de nosotros. Dice el versículo 7 de Mateo. ¿Ya lo tienen? Fíjense lo que le comienza a decir Jesucristo a toda esa gente
que siempre lo confrontaba. Dice, hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. La palabra hipócrita es cuando uno no es sincero, que aparenta uno lo que no es. Y de ese tipo de personas hay millones y multitudes que están dentro de la iglesia, que levantan sus manos, que lloran, pero salen de aquí y están peor que los del mundo. Esos tienen apariencia, no son. Porque cuando uno abre su corazón, siempre va a ser agradecido. Y siempre va a ser de un mismo sentir. Y esto es lo que les comienza diciendo Jesucristo. Tenía razón cuando profetizó de ustedes. Dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Estas personas no tenían a Jesús. Y siendo el mismo pueblo de Dios. Triste, pero es la verdad. Era el pueblo de Israel, pero no tenían a Jesús. Dice que su corazón estaba lejos, apartado de él. Tenían una religión, una tradición y una costumbre. Y nos lo confirma en el siguiente versículo. Dice, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Sí. Las reglas, ¿quién las establece aquí en el mundo? El ser humano. Esto es de Dios. Porque fue inspirado por su Santo Espíritu a través de los profetas, a través de su Hijo Jesús y a través de los apóstoles. Esto no es como ellos lo piensan y lo creen. Esto viene de lo alto. Y por eso tiene poder para cambiar y transformar la vida de cada uno de nosotros. ¿No tienes testimonio que dar? ¿De dónde te sacó Jesús? Lo que eras y lo que hoy eres. Ese es el poder y el testimonio que debemos de dar nosotros de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El católico nunca tiene una sanación, una liberación. Nunca va a acontecer. ¿Por qué? Porque son demonios. Como también en las naciones vecinas de Israel. Ídolos, imágenes, la diosa Cera, los Baales, los Astarte, uno y más. Eso te van a enfermar, porque el pecado te va a enfermar. El pecado te ciega, ¿no ves? O sea, ¿en vano qué? En vano me dan, o sea, no trae fruto. Ellos pueden hacer sacrificios, ¿y de qué sirve? No sirve de nada, aunque se corten. Lo que nuestro Dios quiere es obediencia. Y la obediencia nace del corazón, no nace de tu mente. Cuando tú tienes un corazón agradecido, de aquí nace la obediencia. No es algo espontáneo, ay, sí voy a hacerlo. No, eso no. Es porque tú ya lo tienes bien cimentado y arraigado. Y tú ya lo has entendido y comprendido. Que sin Él no hubiéramos hecho nada, no estuviéramos como estamos. Cuando nosotros entendamos a depender totalmente de Él, Él va a cambiar las circunstancias de nuestra vida. Sí. Todas estas personas tienen su templo destruido, en ruinas sus casas. Fíjense, hay multitudes y millones de millones que profesan el catolicismo y todos están enfermos. Todos están enfermos. Unos están enfermos de una cosa, otros están endemoniados, unos están diabéticos, cancerígenos, otros están de esos de los que van psiquiátricos, son puros demonios que le están atormentando, de hipertensión, de maldición, de brujería, de hechicería, de santería, de ocultismo. Así está la Iglesia Católica.
No lo quieren ver. No se quieren rendir, tampoco. Pero esa es la verdad y la realidad. Y su final no es nada bueno. Su final va a ser de tormento en el lago de fuego. Por eso es importante que nosotros cuidemos este templo, porque este templo es el templo del Espíritu Santo. Para que nuestro Señor se pueda mover con la libertad. Si nosotros no le damos permiso de que Él haga lo que quiera, es como si tú lo tuvieras atado. Y Él no va a estar en un lugar así. Si tú dices ser un cristiano, tú tienes que entender y comprender que tú eres siervo y que tú vas a obedecer y te vas a someter a lo que Él te diga. No que tú vas a hacer lo que tú quieras. Y esa es la convicción y la seguridad cuando nosotros entendemos que hemos sido llamados por Dios. Es su amor, es su misericordia, es su gracia. ¿Lo merecía? No, lo merecía usted tampoco. Pero gracias a su amor, gracias a su misericordia, mira que estamos. Y mientras tengamos vida, tenemos esperanza. ¿La esperanza de qué? De que Él alargue nuestros días aquí en este mundo. ¿La esperanza de qué? De que Él va a bendecir el fruto de nuestros trabajos. ¿La esperanza de qué? Que Él nos va a dar fuerzas, aún en nuestra edad. O sea, Él es nuestra esperanza. Si no, ¿en qué vamos a confiar? Habla de enseñanzas, fíjese, dice aquí. El 9, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Enseñanza viene siendo doctrina, o la enseñanza significa doctrina. Por eso a los niños los llevan a la doctrina. ¿A qué edad? ¿A los 8 años? ¿9 años? No, pues que se vaya a la doctrina, lo llevan, ¿no? Bueno, una enseñanza errónea, una enseñanza de hombre, aquí está. Ah, pues que cumplió el niño 2 años de ahí, lo va a llevar a otra enseñanza errónea, demoníaca. ¿A quién se lo consagran esos niños? A los demonios. Por eso cuando ya tienen 6, 7, parecen dinamita. Por la mala decisión de la cabeza que es el padre y la madre. Porque todo lo que hacen es para darle rienda suelta al cuerpo. Cuando llevas a ese niño a entregarlo a Satanás, ¿qué es lo que haces? Cervezas, vino, a lo mejor si eres drogadicto igual. Y mira, ahí están. Así los tiene atrapados Satanás. Y por eso sus templos están destruyéndose. Porque él tampoco, Satanás no tiene compasión. A él no le importa que sea un recién nacido, sea güero, sea blanco, sea negro. Él vino como la Cruz Roja. Parejo se lo lleva. Vayamos a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra. Marcos capítulo 2, versículo 19. Y esto es lo que les dice a todos esos religiosos que no tienen la verdad, que no conocen a Jesús. Dice así, Jesús les contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él esté con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. O sea, es imposible ayunar. ¿Quién es el novio? Jesús. O sea, ¿cómo vamos a ayunar si tenemos al novio con nosotros? Vamos a disfrutar, vamos a lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Pero dice, va a haber un momento que el novio se vaya
y entonces sí tenemos que. ¿Y si nos ponemos a ayunar? ¿Si nos ponemos a orar? ¿Si nos ponemos a leer la palabra? Ella se fue. Él va a venir por su novia. ¿Cómo está su novia hoy en día? ¿Está arreglada, adornada? ¿O su templo está en ruinas? Su casa se está destruyendo. La respuesta dice, no pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. No pueden, es no. No podemos ayunar, ya se fue. Hay que ayunar, hay que orar, hay que alimentarnos de la palabra. Porque no sabemos el día, la hora en el cual Él venga por su iglesia. Por eso el apóstol Pablo decía, hay que orar, velar, sin cesar. No te está diciendo que toda la noche te quedes con los ojos abiertos, sino una relación y comunión con nuestro Señor. Y así va a estar adornado tu casa, tu templo, para cuando Él llegue, mira, percibe el olor grato de ese aroma, de olor fragante. Dice el 20, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. O sea, tenemos que ayunar, tenemos que meternos a la palabra, tenemos que interceder. ¿Sí? Por todo el mundo entero, porque solo Dios sabe a quién tiene misericordia, de qué nación, de qué pueblo, de qué color, no sabemos. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Nosotros somos intercesores. Que así como tuvo compasión y misericordia de nosotros, también tenga compasión de todas esas personas. Y Él sabe de quiénes, ¿sí? ¿A quiénes lo va a hacer? Dice el 21, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Nadie, ¿sí? Confirmando lo que está hablando. ¿Sí? Nadie remienda un pantalón con un retazo nuevo. Porque el pantalón ya está viejo y le pones un retazo nuevo. ¿Qué va a pasar cuando lo lavas? Se va a encoger y se va a romper peor. Así que nadie. Si sigue siendo un odre viejo. Un odre viejo es una persona que está en el mundo. Su casa se está destruyendo. Su templo está en ruinas, que es su cuerpo. Por eso nosotros tenemos que saber discernir lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Dice el 22, ni echan nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. O sea, en la nueva criatura. Nosotros somos nuevas criaturas. Y por eso Él nos llena de ese vino nuevo, de ese aceite fresco. Lo que nos da de gracia, nosotros lo damos de gracia. A uno que no ha sido renovado y transformado y que sigue siendo un odre viejo, no se le puede derramar. No se le puede depositar. Porque se va a derramar, dice la palabra. Y tanto el uno como el otro se van a echar a perder. O sea, el que está en el mundo ya está perdido. Y si no se arrepiente, va a terminar así. Por eso es importante que nosotros nos arrepintamos. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Lo que dijo el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién las hizo nuevas? Él. Nosotros no podemos cambiarnos. Y cuando nos hace nuevas criaturas a través de abrir nuestro corazón, de arrepentirnos de lo que hicimos, de lo que dijimos y de lo que fuimos, Él empieza a llenarnos.
Él abre nuestro corazón, nosotros le abrimos nuestro corazón, Él abre nuestros oídos, Él abre nuestros ojos y empieza a derramar ese vino nuevo. Lo que Dios nos da de gracia, lo damos de gracia. Por lo tanto, nuestra copa siempre está rebosando. Una copa que siempre está rebosando es que siempre se está derramando. No está llena, no se está rebosando. La estamos dando y Él no la está llenando. Pero para que esté nuestra copa rebosando, tenemos que hablarles, predicarles, enseñarles, porque de esa manera estamos preparados para que Dios nos dé más. ¿Sí? Nos dé el alimento para que nosotros vayamos creciendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Si no, ¿cómo vamos a crecer? Tenemos que ir creciendo. Y para crecer tenemos que imitar a Jesús. Y para imitar a Jesús tenemos que conocer las Escrituras. No hay otra manera. O sea, el Espíritu Santo se va a derramar en aquellos que son agradecidos. ¿Sí? Todos aquellos que dicen, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre saqué demonios, en tu nombre. Te va a decir, ¿sabes qué? Apartados de mí, hacedores de maldad. No te conozco, ¿quién eres? Porque los dones que Dios nos da son irrevocables. Dios nos dio dones y nos dio talentos. Y lo que Él nos da, Él no lo quita. Y no porque tú tengas el don de sanidad quiere decir que estás bien con Dios. Puede ser que venga esa altivez a tu vida y te apartes de Jesús. Y por eso está hablando esa porción, es lo que está diciendo. Sí, hay muchos que Dios les dio dones de sanidad, de libertad, pero ya no están con Jesús. Y a ese tipo de gente le dice, apártate de Él, ni te conozco. ¿Quién eres? Esa gente le dice, no, pues yo en tu nombre hice esto. Pues sí, pero yo no te conozco. Y va a ser triste. ¿Cómo quiere ver usted la Escritura? Como usted la quiera ver. Pero es muy delicado lo que Dios nos está hablando y demandando que hagamos nosotros. Vamos a terminar en Tito. Por eso ese temor siempre tiene que estar en nuestro corazón para honrar a nuestro Dios. Capítulo 3, versículo 4. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, o sea, ¿cuál es su bondad? Su bondad es su bendición. Porque antes estábamos en el mundo y éramos en maldición. Y Él nos sacó de esa maldición para ser de bendición. La bendición de Dios vino a nuestras vidas y no solamente la bendición de Dios, también vino Jesús, porque Jesús es el amor. Jesús no tiene amor, Jesús es el amor y se derramó en nuestras vidas. Dice, y el amor de Dios, nuestro Salvador, porque nos salvó, nos sacó de esa maldición en la cual nosotros nos encontramos, para ahora ser de bendición y reflejar el carácter de Jesús. Veamos que Jesús le dio de comer a 4,000. Estaban escuchándolo, no tenían que comer. Y Jesús, como el buen pastor de pastores, le dio la comida. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. ¿Sí? Él nos salvó cuando ya nosotros no teníamos esperanza.
Por eso el profeta Isaías dice, heme a mí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Ya no había esperanzas para la humanidad. Jesús dijo, aquí estoy. Yo voy a pagar el precio por todo el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién lo iba a hacer? Nada más nuestro Dios. ¿Y por qué no somos agradecidos? ¿Por qué nada más queremos escuchar y allá en la tarde, noche o al día siguiente ya se nos olvidó lo que nos habló y nos enseñó? Te quiero decir algo. ¿Sabes quién te lo está robando? El diablo. Si tú no cuidas lo que Dios te está hablando y enseñando, el diablo te lo está robando. Tiene que tenerlo bien presente. Eso es para su vida. Pero si usted no recibe la palabra de nuestro Señor y no la atesora, es porque vino el que mata, el que roba, y ya no se acuerdan de qué le dijo. Y por eso no viene el crecimiento a la vida de la persona. Ya escuchaste bien y el día de mañana a las 72 horas se te olvidó de qué se trató la predicación. Dice el 5. Él nos salvó, hablando de Jesús, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Dice su palabra que cuando nuestros pecados eran más rojos que el carmesí, Él con su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Él nos lavó, nos purificó, nos santificó y nos hizo más blancos que la lana. Ahora, ese lavamiento del cual nos está hablando, también nos regeneró, porque Él es el constructor. Regenerar es cuando tienes una herida y se te regenera, se te sana. Jesús es el que te regenera. Él es el que te renueva. Aún a nuestra edad, Él es lo que sabe hacer nuestro Señor. Cambiar la circunstancia de cada uno de nosotros. Pero no es por nosotros, es por su misericordia. Y si te sacó de donde estabas o donde me encontraba, por lo mínimo que tenemos que hacer agradecidos con Él. Lo mínimo. Ya no te pongas a pensar que a qué le dio. Dale gracias porque tienes vida. Porque mientras tengamos vida tenemos esperanza. Mientras tengamos vida, la promesa está todavía ahí presente. Si te prometió algo, espéralo. No desmayes, no te desanimes. Solamente que ya te mueres, pues ya no me concedió la promesa que me enseñó, que me dijo que me iba a dar. Pero si tenemos vida, esa promesa todavía está en proceso. Y cuando menos lo esperes, Él lo va a hacer. Él es el Dios de los imposibles. Cuando menos lo esperamos, Él lo va a hacer. Yo les puedo decir una y mil cosas en mi persona. Yo padecía me acedaba, tomaba leche y me inflamaba. Todo lo ha hecho Dios, todo lo ha hecho Dios. Ahora me tomo 1 litro y no pasa nada. O sea, yo les puedo decir testimonios de mi persona. Pero siempre estoy esperando en Él, siempre estoy confiando en Él. Cuando nos dio el COVID, a los 2 meses venimos a abrir la iglesia, con tos, tosiendo, estaba hablando, estaba predicando. No me importaba. ¿Qué estaba haciendo yo en mi casa? Si yo sabía que con Jesús y un encuentro con Él podía cambiar mi circunstancia y mi historia. Y hoy en día está cambiando. Y no me rindo a través de lo que mis ojos ven. Confío en lo que Él me ha prometido.
que Él comenzó una obra en mi vida y la va a perfeccionar hasta el final. Y por eso estoy aquí. Y todas las cosas son añadidas. Eso es lo que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice de la renovación por el Espíritu, la regeneración por el Espíritu. ¿Qué te está hablando? ¿Qué te está enseñando? ¿Qué nos está enseñando? Que si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te está renovando, te está regenerando. ¿Entiende la palabra? No nada más la reciba así y al se va. Si usted es el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está trabajando. Y la está regenerando. O para que lo entienda, la está sanando y la está renovando. Porque cuando ya no está sano, ya está más fuerte, ya está más vigoroso, más robusto. ¿Sí? Y eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros entendemos su propósito para nuestras vidas. Porque Él quiere un templo que lo tengamos adornado. No un templo, no una casa que esté en ruina, no. El que lo quiere así es el diablo. ¿Sí? Y por eso el mundo lo tiene así. Enfermo, cautivo, desesperado, estresado. ¿Cómo ve el mundo? Bueno, porque Satanás es el que mora en esas casas y por eso están en ruinas, por eso están en destrucción. En nosotros no debe de acontecer eso. La obra la hace ¿quién? El Espíritu Santo. Dice el 6. Dice aquí, fíjese el códice del 6. El cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Abundantemente, no escasamente. ¿Qué nos enseña la palabra? Que nosotros recibimos al Espíritu Santo. Y si nosotros no alimentamos nuestra alma de la palabra, nosotros no establecemos un altar de oración, de intercesión, vas a estar estático. No va a haber abundancia. Tenemos que evitar, ejercitar esos dones para que realmente seamos llenos de la abundancia de lo que está hablando. Y cuando hablemos palabras, que el Espíritu Santo nos convence. Porque Él es el que convence de todo pecado y de toda maldad. Se derramó abundantemente en nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que si somos nosotros el templo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos va a regenerar, nos va a renovar y nos va a dar lo que nos ha prometido: vida y vida en abundancia. O sea, si el Espíritu Santo hace estas cosas en tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, vas a tener vida y vida en abundancia. Porque si estás enfermo no vas a llegar. Y eso es lo que tenemos que aprender de la palabra. Dice el 7. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Tenemos la esperanza, por eso estamos aquí. Porque Él ya nos la dijo: conmigo hay vida eterna. Conmigo hay vida en abundancia, conmigo hay bendición, conmigo hay restauración, conmigo hay regeneración. O sea, con Él hay todo. Pues Él es el dueño de todo. ¿Nosotros de qué somos dueños? De nada, ni de nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual no se lo entregas y se lo consagras? Porque hay una lucha de tu carne. Y por eso tenemos que ayunar, o tenemos que orar, o tenemos que meternos a la palabra para someterla. Y Dios va a hacer la obra que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Somos herederos. ¿Sabías que aquí hay las mejores promesas y riquezas de Dios para nosotros? Habla de herencia. No en la vida eterna, también aquí.
Porque su palabra dice, mío es el oro, mío es la plata, el mundo es su plenitud. ¿Para qué nos dice? O sea, nomás te dice, mira hijo, aquí tengo el oro. Y que tú sigas sufriendo. Yo no lo creo. Si Él nos enseña sus promesas, es porque son para cada uno de nosotros. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Conlleva esfuerzo. El esfuerzo siempre tiene que estar. La disciplina siempre tiene que estar. Nada te va a llegar por sí solo. Así que mis amados, pues hay que reflexionar. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu templo? Si está adornado, o si está en ruinas, o si se está destruyendo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Si está cimentado, es porque estamos sanos. Pero si se está debilitando, es porque en los tiempos pasados hicimos las cosas incorrectas. Pero Él tiene poder para revertir las circunstancias de cada uno de nosotros, si le creemos. Por eso Él nos habla a través de su palabra. ¿Sí? En el mundo Satanás nos estaba matando, robando, destruyendo. Pero llegamos a los pies de Cristo y somos nueva criatura. ¿Sí? ¿Por qué nueva criatura? Porque Él lo hizo nuevo desde los pies hasta la cabeza. Él no deja nada a medias. ¿Somos nueva criatura o no somos nueva criatura? ¿Ya pasó lo viejo o todavía hay cosas viejas en tu vida? Examina tu vida. Deja la tristeza, deja el que dirán, deja lo que te dijeron, porque si no dejamos el pasado no podemos ver el presente, mucho menos el futuro. Dios quiere hacer la obra perfecta en cada uno de nosotros. Y por eso, que lo que Él deposite sea de bendición y sea de multiplicación para nuestras familias. Gracias te damos, Padre, en este día tarde. Te agradecemos por tu palabra, Padre, y te pedimos, Señor, que vaya delante de nosotros para guiarnos, detrás de nosotros para protegernos, a nuestros costados para sostenernos y encima de nosotros para cubrirnos, Señor. Que seamos buenos administradores, Señor, y que tu bendición, que es la que enriquece y no añade con ella tristeza, Padre, te pido que se multiplique en la vida de mis hermanos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús.